¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Pues fíjense que ya publicó Morena la lista supuestamente definitiva, yo creo que es así, de las plurias en la madrugada. Con esto nos vamos a ir en el inicio de este espacio, Sociedades de Pensamiento, donde espero su poderosísimo like y sobre todo la suscripción para que cada vez seamos más en este ir y venir de opiniones y de información que comparto con ustedes día a día. Bueno, ya luego de esta elección por tómbola, así fue, la dirigencia de Morena dio a conocer la lista, pues dicen algunos que rasurada de sus plurinominales. Ya ayer por la noche les envié una declaración que hace en su espacio de comentarios y de acercamiento con la gente, Gerardo Fernández Noroña. Se los mandé por Facebook y por TikTok, que los pueden consultar, donde ya se da por hecho pues que va a ser senador. Entonces, esta publicación de plurinominales, tanto para el Senado como en la Cámara de Diputados, dejando de lado a la mayoría de los perfiles que salieron sorteados en la tómbola que se realizó la tarde de ayer. Entonces resulta que la cúpula morenista colocó en los primeros lugares de las listas de plurinominales al Senado. En primer lugar a Adán Augusto. ¿Qué pasó con el primer lugar que se le había comprometido a Marcelo Ebrard, de acuerdo a esa cena que se mantuvo con el presidente de la República a la hora de la entrega del bastón de mando? Pues bueno, ahí está, en el olvido. En primer lugar está Adán Augusto, exsecretario de Gobernación, luego Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, Alejandro Esquer, que es el secretario del presidente en tercer puesto, y aparece también en la lista Marcelo Ebrard, ahí sí aparece, pero el exsecretario de Relaciones Exteriores lo ubican hasta el séptimo lugar, y en el quinto quedó, como le digo, Gerardo Fernández Noroña. En el caso de las diputaciones, pues rasuraron o cepillaron, como diría en el lenguaje el presidente Andrés Manuel pues Obrador, cepillaron a los que salieron ganadores en la tómbola, como el vocero presidencial, imagínense, Jesús Ramírez, y como José Ramiro López Obrador. Metieron en su lugar a otros perfiles, como el senador Ricardo Monreal, que va en el primer lugar de la circunscripción número 2, y en este listado también ubican a Napoleón Gómez Urrutia. También aparece en la lista en primer lugar de la circunscripción número 4 la senadora Ifigenia Martínez, y en segundo lugar Cuauhtémoc Blanco, uno de los gobernadores más reprobados en la lista de todos los gobernadores según encuestas, es junto con el de Zacatecas, hermano de Monreal, pues son los peores gobernadores calificados, pero bueno, le dan de premio a Cuauhtémoc Blanco el segundo lugar en las pluris. Y también en la circunscripción número 5 aparece el hasta hace días perredista Víctor Hugo Lobo Román, y Manuel Espino Barrientos, expanista, también ahora morenista. Y en el caso de la lista plurinominales para el Senado también aparecen 5 puestos reservados. Es el caso de los lugares números 6, 11, 13, 15 y 17. A ver qué sigue dando de qué hablar el proceso al interior de Morena. Y por otra parte, sobre los escándalos que se han ventilado por mentiras, difamaciones, calumnias, falsedades en contra del presidente, pues el gobierno de Estados Unidos aclaró la situación, y AMLO agradece estas declaraciones sobre el reportaje de New York Times, que no tienen una investigación actual en su contra, dice el gobierno de Estados Unidos, no tienen una investigación tras darse a conocer el reportaje del New York Times. El tema principal de la conferencia mañanera pues obviamente se centró en este asunto hoy viernes, tras la difusión. Usted recordará que el día de ayer platicamos que punto por punto le estaba respondiendo el presidente López Obrador al New York Times, y bueno, pues ahí en ese documento se revela, ahí está el nombre de la periodista Natalie Kitroeff, bueno, como respuesta al cuestionamiento que le hace una periodista
minimizó el riesgo López Obrador tras revelar ahí el número telefónico de esta periodista. Se supone que es personal, pero alguien dijo por allí, un reportero, no, ese no es un teléfono personal, es el del periódico, y entonces es público. Bueno, pues entre esos dimes y diretes están las cosas. Tras aclararse y dar a conocer de parte de un miembro del equipo de John Biden que la investigación periodística del New York Times pues no tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos, y mucho menos cuando tratan el tema o involucran o quieren hacer parecer que AMLO recibió dinero del narcotráfico en su campaña, ahora en la del 2018. Y ante estos cuestionamientos, los riesgos, dice el presidente, que corren los periodistas en el país, el presidente negó que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, y criticó nuevamente fuertemente el reportaje de New York Times y pide al diario estadounidense que se haga una autocrítica. Le pide al medio hacer una revisión del tipo de periodismo que están haciendo, que están ejerciendo, así como a los periodistas famosos, para actuar con honestidad. ¿Qué hizo el New York Times?, se preguntó el presidente López Obrador. Pues nada hicieron. Deberían hacer una autocrítica, hacer una revisión de ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados. Los mismos periodistas famosos deberían actuar con honestidad, pero no lo están haciendo. Así es de que desestimó que hubiera un peligro para la periodista Natalie Kitroev, a ver si es que lo pronuncié bien, tras revelar su número telefónico o revelarse su número telefónico en la mañanera. Dice el presidente, no pasa nada, pues que cambie el teléfono y punto. Y bueno, y entonces dice, no hay peligro para esta periodista. Bueno, el presidente también consideró que no fue un error el revelar el número del teléfono de la corresponsal de este diario estadounidense, y asegurando pues no va a pasar nada. No creo que fuera un error, porque se trata de un espacio público. ¿Qué pasa cuando esta periodista me está calumniando? Se vuelve ahora a preguntar el presidente. Me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico, y no hay pruebas de nada. ¿Qué pasa con mi calidad moral, la de mis hijos, al ser cuestionados sobre la ley de protección de datos personales? López Obrador señaló que por encima de esa ley está la autoridad moral y política del presidente de la República. Yo represento a un país que merece respeto, no va a venir cualquiera y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, dijo el presidente, por la insistencia de una periodista, Jessica Ceremeño, que creo que es enviada de Jorge Ramos, se lo conocerá, sobre el peligro de que pudiera correr Natalie. El presidente pidió no estar exagerando y ya, como le decía, que cambie su teléfono, su número. Y por eso fue que agradeció a un vocero, que fue un vocero del Departamento de Estado, quien hizo la aclaración sobre que no hay investigación del gobierno de los Estados Unidos en contra de López Obrador. Bueno, dice el presidente ante una pregunta, ¿no se tensarán o afectarán las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos? Dice, no va a afectar las relaciones, porque aquí sí hay un interés superior que tienen que ver con el bienestar de nuestros pueblos, y ante los cuestionamientos de los riesgos que puedan correr los periodistas en el país, pues AMLO, como le digo, negó que México sea uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y acusó que las estadísticas que señalan de alto peligro para periodistas en México provienen de organismos internacionales que están en contra de su gobierno, de quienes han acusado en múltiples ocasiones de estar al servicio de intereses creados, y dice, no puede haber ese peligro para los periodistas. ¿De quién vienen esas encuestas, esas estadísticas? ¿De dónde son estos organismos internacionales? ¿Qué cosa es la Organización de Estados Americanos? Y con eso concluyó el presidente, mientras que hoy se dio a conocer una nueva ley de las que presentó el 5 de febrero pasado en relación al Infonavit. Esto lo informó Carlos Martínez Velázquez sobre la iniciativa. Entre algunas propuestas es que el Infonavit pueda construir ya viviendas cerca de los centros de trabajo a menores costos, y cumplir un año de cotizar al Infonavit. Los trabajadores podrían acceder a una vivienda a renta
cerca de su trabajo, la renta no podría exceder del 30% de su salario y después de 10 años tendrían el derecho de comprar la vivienda. Con esto me despido. Gracias por su atención. Más tarde nos volvemos a encontrar.